El gran robo a México del que nadie habla. Un documental de Montserrat Castillo. Se puede afirmar con toda seguridad que dentro de los grandes despojos que ha sufrido México a través de su historia, existe uno del cual poco se menciona. Este despojo solo ha sido superado por el robo cometido por los Estados Unidos de los territorios del norte mexicano. Nos referimos a la llamada desamortización de los bienes eclesiásticos, que no fue otra cosa más que un descarado robo por parte de los gobiernos liberales y masones de Lerdo de Tejada, Benito Juárez y Porfirio Díaz a la Iglesia Católica, pero en mayor medida al pueblo mexicano, ya que estos bienes, si bien eran administrados por la Iglesia, los principales beneficiados eran los campesinos indígenas y sus comunidades, quienes disponían de estos inmuebles, y las tierras las arrendaban a precios simbólicos. Las ganancias obtenidas de estos arrendamientos eran destinadas al mantenimiento de hospitales, escuelas, asilos para huérfanos y mujeres solas, así como también para las fiestas del pueblo y obras de caridad. Con este despojo, el país entero se empobreció, mientras una casta nueva de señores, principalmente extranjeros, se apoderaron de tierras, haciendas e incluso conventos, que el gobierno les vendió a precios tan bajos que incluso llegaban al 10 o al 15% de su valor real. Los grandes problemas de latifundios que generaron la Revolución Mexicana surgieron principalmente de aquel gran despojo. Por poner solo un ejemplo, podemos mencionar a Joseph Yves Limantour, padre del ministro de Hacienda del gobierno de Porfirio Díaz. Limantour era un modesto comerciante francés que se convirtió en uno de los hombres más ricos de México gracias a los bienes adquiridos a precios ínfimos durante los gobiernos de Lerdo de Tejada y Benito Juárez. Este francés, que terminó viviendo en México, adquirió a precio regalado, entre muchos otros inmuebles, el enorme convento de San Francisco, el más grande de la Ciudad de México, que abarcaba varias cuadras del corazón del centro histórico. Esta propiedad es tan solo una de las cientos de propiedades que el gobierno mexicano robó a la Iglesia y a su grey para prácticamente regalar a comerciantes ingleses, franceses y norteamericanos para, con el poco dinero, comprar armas y mantenerse en el poder. Toda la infraestructura social que durante 300 años y que con tanto esfuerzo construyeron la Iglesia Católica, la monarquía española y el pueblo de México fue desmantelada y vendida a comerciantes extranjeros por los políticos liberales y masones. Esto sería el equivalente a que el día de hoy el gobierno vendiera las escuelas y hospitales a particulares extranjeros al precio del 10% de su valor y usara el dinero para comprar armas con la finalidad de combatir a los que se opusieran a ese hecho. Cabe señalar que cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, sí pagó puntualmente a ingleses y norteamericanos por ello, cosa que los liberales del siglo XIX no hicieron. Es un hecho que los gobiernos liberales siempre jugaron del lado de los intereses norteamericanos e ingleses. El Hospicio Cabañas, ubicado en la ciudad de Guadalajara, es otro ejemplo claro de este silencioso pero gigantesco robo al pueblo mexicano. Y la activista y youtuber Montse Castillo
da cuenta de ello en un extraordinario documental del cual presentamos un fragmento. Esta hermosa obra, el Hospicio Cabañas, que albergaba cientos de niños y ancianos, donde les daban casa, salud, vestido, sustento, educación, les daban a Dios en su vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Esto se convirtió en un museo y un salón de eventos? En 1796 llega a la Nueva Galicia el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, con la encomienda de ser el sucesor de Fray Antonio Alcalde, quien creó el Hospital Civil de Guadalajara y la Real Universidad de Guadalajara. En 1805 el arquitecto Manuel Tolsa desde España trazó los planos y la obra fue ejecutada por José Gutiérrez, alumno de Tolsa. Así, para el año 1810 abre sus puertas la Casa de Caridad y Misericordia. Nacía como un establecimiento de enseñanza, caridad, corrección y beneficencia. Este hermoso recinto, edificado principalmente por amor a Dios, donde se brindaba auxilio y caritativa asistencia de los verdaderamente necesitados de esta ciudad, huérfanos y desamparados, o hijos de padres que no podían darles crianza ni educación por la pobreza en la que vivían. Por órdenes del rey Carlos IV, el hospicio también atendió a ancianos, lisiados, enfermos, huérfanos y pobres. Las personas protegidas por la Casa de Caridad y Misericordia recibían sustento, vestido y eran instruidas con esmero en la caridad cristiana que exigía este piadoso establecimiento. Unos meses después de abierto el hospicio, se desató la Guerra de Independencia, por lo que expulsaron a los huérfanos y ancianos y religiosos para convertir el lugar en un cuartel militar durante 18 años. Hasta 1828, el clero recuperó el edificio y pudo ser concebido como albergue nuevamente. Para 1850, el arzobispado dejó a manos de las Hermanas de la Caridad la operación del hospicio y da el nombre del fundador. Así comienza el Hospicio Cabañas. 9 años atendiendo a personas desamparadas. Solamente 9 años después comenzó la Guerra de Reforma, financiada por la masonería y el protestantismo, tomando el poder del gobierno y robando a la Iglesia todos los bienes. El reconocido indigenista Miguel León Portilla es contundente y dice: a Juárez le decían el indio y sus leyes de reforma fueron desastrosas para los indios. El gran desastre de la Guerra de Reforma, verdaderos tesoros que servían al pueblo de México, pasaron a manos de extranjeros, rematándose al 5% de su valor, nos cuenta Justo Sierra. El hospicio fue fraccionado y entregado a pequeños propietarios. La parte sur se construyó la Plaza de Toros y para 1958 pasó a ser el Mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios. Según la cronista Silvia Linet Flores, el hospicio era autosuficiente, pues al frente tenía huertas para alimentar a los albergados. Una obra de caridad en todos los aspectos, amando al prójimo y respetando la creación de Dios. Cosa que al sistema de masones no le parece, al querer siempre implementar la esclavitud a beneficio de la élite. Aunque el hospicio era propiedad del Estado, allí permanecieron 16 monjas.
Hasta 1873, que Lerdo de Tejada anexa una legislación anticlerical y expulsa a 410 monjas del país que atendían a más de 15,000 mexicanos pobres. Estas mujeres que entregaron su vida a Dios para ser madres de los desamparados eran tratadas como delincuentes. Esta política molestó a los católicos que en esta época, además de ser valientes, conocían sus derechos y ante tal atropello se levantaron en armas contra el gobierno. Y esta fue la conocida Guerra de los Religioneros. Poco después comenzó la revolución, el mayor antihumanismo. El premio Nobel Alexander Solzhenitsyn, quien vivió a fondo este mito, dijo: el motor de la revolución es la violencia y su principio, la mentira. La tiranía se ha encargado de mostrar mentiras para seguir manipulando a su antojo y así instaurar su plan de esclavitud. Aquellos valientes lograron detenerlos, pero ahora ¿cómo haremos para detenerlos en su intento de instaurar su falsamente llamado nuevo orden? En su encíclica sobre la francmasonería, el Papa León XIII llama a los católicos a unirse y desenmascarar a los títeres del maligno, instruir a las personas para que ellas no caigan en los engaños. Si bien la historia ha sido modificada, aún existen testimonios, vestigios, archivo y testigos que gritan la verdad, porque el que busca encuentra. Un espacio que bien podría ser ocupado para los desamparados se ha convertido en un museo que alberga obras verdaderamente grotescas. Actualmente el gobierno de Jalisco destina 16 millones de pesos anuales para su manutención, claramente viniendo de la bolsa de nuestros impuestos. Es indignante esta historia. Yo me sigo preguntando, ¿hasta cuándo despertarán los valientes en esta época? Y cuando el arte debería de trascender y realmente dignificar al ser humano, este tipo de arte que albergan ahora en el Museo Cabañas, lejos de dignificar, hace ver al ser humano como un monstruo. Ahora, antes llevaba tanto tiempo hacer una verdadera obra de arte y ahora es como que recojo una piedra en la calle y ya es arte. Vamos a seguir viendo esto. Ay, no. Dios mío, mira esto. Dice la palabra de Dios: por sus frutos os conoceréis. ¿Realmente creen que valió la pena expulsar ancianos y niños para exponer este tipo de cosas que ahora llaman arte? Eso nos invita a reflexionar. ¿En qué se están gastando nuestros impuestos? Cuando anteriormente la Iglesia ofrecía verdadero servicio al pueblo, educación, salud, hospitales, verdadero amor, y ahora el dinero es utilizado para exponer esto. Es que, lejos de enfurecer, entristece. Salones completos donde se le daba educación a niñas, niños, ancianos, se les daba de comer para utilizarlo y exponer esto. ¿Creen que esto dignifica a la mujer? Todos los que pelean por los derechos de las mujeres, que sepan que nadie ha peleado más por los derechos de las mujeres que el catolicismo, que el mismo Dios que dignificó a la mujer y la puso encima de cualquier criatura.
para esto, realmente. Yo no veo a nadie atacando este tipo de cosas. Atacan a la Santa Iglesia Católica, pero dejan que se expongan este tipo de obras realmente humillantes para nosotros. Sociedad Cervantina de México. Los invitamos a suscribirse al canal